Bien, vamos a poner cara a cara el audio analógico versus el audio digital. Vamos a ver el audio analógico, qué características tiene y qué diferencias hay con el audio digital muy brevemente. Bien, el audio analógico, ¿de dónde procede? El audio analógico procede generalmente de un micrófono, ¿no? Salvo que sea sintetizado por algún instrumento electrónico, siempre procede de un micrófono, tanto para grabar voz humana, como este micrófono que tengo aquí, que me está captando mi voz, como los instrumentos que se emplean para grabar orquestas o instrumentos en estudio, etcétera, etcétera. Es decir, siempre procedemos de un micrófono. El micrófono, por supuesto, es un instrumento puramente analógico, es un instrumento electromecánico que lo que hace es convertir la presión sonora, que son las variaciones de presión en el aire que golpean la membrana del micrófono, en variaciones eléctricas. Es lo que se denomina, en términos electrónicos, un transductor, ¿no? Bien, ¿qué define un transductor? Uno de los parámetros que define un transductor, en este caso de sonido, es su sensibilidad. La sensibilidad es la relación que hay entre la presión que llega a la membrana del micrófono y la corriente eléctrica que sale por los dos polos del mismo. ¿Qué sensibilidad tiene un micrófono? ¿De qué órdenes estamos hablando? Pues uno de los micrófonos más sensibles que hay, que son los que se utilizan en instrumentación, por ejemplo, suelen tener 50 milivoltios por pascal. Esos serían los micrófonos, digamos, mejores que se pueden conseguir. Generalmente, los micrófonos que se utilizan en ambientes domésticos, como un teléfono móvil, los que se utilizan en grabación, suelen tener valores inferiores. Por ejemplo, un valor típico de un micrófono puede ser 5 milivoltios, es decir, 10 veces menos que este. Para que nos hagamos una idea, un pascal es un sonido muy fuerte, un sonido muy fuerte que está ya casi cerca de lo máximo que debemos de oír para preservar nuestra audición. Un pascal son 94 dB en la escala SPL y es un sonido ya muy fuerte, es música ya bastante fuerte, quizá no tanto como la de una discoteca que suele superar 100, pero muy próxima. Entonces, esa música tan fuerte, ese sonido tan fuerte, solo producirá en nuestro micrófono de consumo 5 milivoltios y en uno profesional 50 milivoltios, ¿vale? Bien, esta señal después tendrá que ser procesada por la cadena de amplificación, de reproducción, de grabación, etcétera, etcétera, etcétera. Normalmente después de un micrófono, pues lo que se conecta es un preamplificador de micrófono específicamente diseñado para estos fines, ¿no? Bien, si hablamos del proceso de grabación analógico, el proceso de grabación analógico más común es el de cinta magnética, ¿no? La grabación en cinta magnética. Es el que se ha usado desde siempre hasta la introducción de los sistemas digitales. Bien, en este caso, ¿qué es lo analógico en la cinta magnética? Es el campo magnético que se graba en la superficie magnética de la cinta. Es decir, hay una bobina que convenientemente ajustada a un amplificador genera un campo magnético que hace que esa cinta se quede impregnada o se quede ese campo magnético almacenado proporcional a estos voltios que me ha mandado el micrófono. Es decir, hemos convertido voltios en intensidad del campo magnético en una superficie magnética como es la de la cinta. Veis que hasta aquí todo es analógico, no hemos tenido que hacer ningún proceso digital. Entonces vemos que la información siempre aparece como una variación continua, es decir, esa tensión que me da el micrófono puede tomar cualquier valor, dentro de esos 5 milivoltios máximo que me daría mi micrófono de consumo, tomaría un valor entre 0 y 5, si da valores negativos en la curva, pues entre menos 5 y 5 milivoltios, podría tomar cualquier valor en las oscilaciones típicas de las ondas sonoras, ¿vale? Lo mismo pasaría en el flujo magnético de la cinta. Pues bien, esa capacidad de variación continua, esa posibilidad de tomar cualquier nivel de los posibles, es la principal debilidad de estos sistemas. Es decir, no hay unos niveles fijos que pueda tomar, sino que puede estar esta tensión en cualquier punto entre el máximo y el mínimo, o esa permeabilidad magnética en cualquier punto entre el máximo y el mínimo. Bien, si una señal se altera durante el proceso, una señal analógica se altera, esa señal va a ser prácticamente siempre irrecuperable. ¿Por qué? Porque los valores que puedes tomar son cualquiera. Y entonces es ante una serie de errores que se van a producir durante toda la cadena, como son el ruido, ¿vale?
el ruido, la distorsión lineal o la distorsión armónica. Cualquiera de las dos nos va a alterar el audio. La distorsión lineal a veces se puede arreglar, no de forma perfecta, pero la armónica, por ejemplo, no se puede. Y el ruido, generalmente, analógicamente, tampoco se puede eliminar porque es aleatorio, ¿no? Y por último vamos a tener atenuación, que también nos va a poner en problemas, puesto que en los sistemas analógicos la atenuación supone, al entrar en otro sistema con un factor de ruido, tener que amplificarlo más y por tanto aumentar también el ruido. Entonces, cuanto más etapas atraviesa una señal analógica, más se degrada. Etapa 1, etapa 2, etapa 3, hasta la etapa n. Entonces, ¿qué ocurre en una cadena de audio? Que si tenemos uno de los elementos malos, ya nos va a degradar a partir de ahí. Entonces tenemos que tener todos los elementos buenos, todos tienen que ser muy buenos y no tienen que añadir ruido. Entonces cuanto más enlazamos, mejores tienen que ser los equipos, porque si no el ruido final va a ser brutal. Entonces, en los estudios de producción donde el sonido se le aplican una serie de procesos complejos, se le añaden efectos de sonido, filtrados, mezclas, todos los equipos debían de ser buenísimos para que el resultado final tuviera unos niveles de ruido y distorsión aceptables como producto final, ¿no? Entonces, esto encarecía muchísimo los equipos, sobre todo cuando se ponen muchos en línea, ¿no? Bien, con la entrada del sonido digital, las técnicas digitales desplazan totalmente a las analógicas, porque tienen un montón de ventajas respecto a las anteriores, tanto en los procesos de grabación y almacenamiento y distribución, como en los procesos de tratamiento, procesado, grabación, etcétera, etcétera, ¿no? Incluso hoy en día ya se ha empezado a utilizar incluso amplificadores digitales, es decir, ni siquiera se manda la señal analógica al amplificador final. El proceso de digitalización de las señales conlleva 3 etapas: el muestreo, la cuantificación y la codificación. Aunque todas ellas se suelen hacer en un único chip, desde un punto de vista de análisis teórico conviene separarlas porque cada una tiene sus repercusiones en la señal final, ¿no? Ya digo, muestreo, cuantificación y codificación. Y por último, el audio digital presenta una serie de ventajas importantes respecto al audio analógico que veremos más adelante. Una es la robustez y repetición regenerativa de la señal digital. Esto es válido para cualquier señal digital, sea de audio u otras. La calidad controlada, la versatilidad en cuanto a usos de la señal, la posibilidad de utilizar procesado digital con ordenadores, DSPs, etc. Y por último, usar todas las técnicas de comunicaciones digitales para distribuir y transmitir ese sonido vía cable, radio, etcétera, etcétera.